Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 70, una promesa. Ese día, Akeno citaría a Bardo en un restaurante, donde Bardo estaría parado en la entrada, pero después llegaría a Akeno, quien diría, Bardo-kun, así él se giraría, y después vería a Akeno, y cómo es que ella tendría su cabello suelto, donde él se sorprendería de verla así, pero tendría un leve sonrojo, donde él diría, Akeno, te ves hermosa, donde ella al oír eso se sonrojaría, y después diría, mientras tenía una sonrisa, muchas gracias mi querido Bardo-kun, así ella tomaría del brazo a Bardo. Y después entrarían al centro comercial, donde primero irían a comer, donde todas las personas se sorprenderían de ver la cantidad de comida que Bardo estaba comiendo, mientras Akeno ponía una sonrisa, donde después Akeno vería unas prendas que le gustarían, así ellos entrarían a comprar a una tienda, y después Akeno compraría varios vestidos, donde se los modelaría a Bardo, y después él quedaría fascinado por verla, donde le diría que con todos se veía hermosa, así poniéndola feliz. Pero en un momento donde no habrían muchas personas cerca, Akeno le modelaría uno de ropa interior, así provocando que los pocos ahí presentes sangraran, mientras Bardo tendría un sonrojo. Después de esto, ambos irían a ver una película, donde Akeno estaría asustada, pero se sujetaría del brazo de Bardo, donde él la abrazaría, y después estando cerca de él, ella le daría un beso, mientras todas las demás personas gritaban del susto por la película, así Bardo y Akeno irían caminando por una parte del centro de la ciudad. Pero también, Bardo vería unos collares que formaban un corazón al juntarse, por lo que él los compraría, y después le daría uno a ella, donde también le regalaría unos aretes en forma de rayos, donde Bardo diría, esos aretes te quedan bien, ya que eres la chispa de mi vida Akeno, donde ella al oír eso se sonrojaría, y no evitaría darle un beso a Bardo, pero después ambos seguirían con su paseo. Donde Bardo vería un edificio que decía, Hotel, es como en el que me quedé cuando fuimos a la isla Gaimán, donde Akeno se sorprendería por eso, pero después ella mientras estaba algo nerviosa diría, Bardo-kun, así él la vería, y después diría, ¿qué sucede? Donde ella diría, si quieres, podemos entrar, no tengo problema, donde Bardo se sorprendería, y después él diría, ¿tú quieres entrar? Así ella asentiría su cabeza, por lo que Bardo pondría una sonrisa, y después diría, bien, vamos. Así ambos entrarían, y pasaría lo que tenía que pasar XD, y después de 4 horas, ellos saldrían, donde seguirían caminando, pero después al igual que la historia original, ellos se toparían con Barakiel, donde él y Akeno tendrían su conversación de la historia original, así Akeno lloraría en el pecho de Bardo, pero después Bardo saldría, y detendría a Barakiel, donde él diría, joven Bardo, a lo que Bardo después diría, no es mi intención entrometerme en su relación con Akeno. A lo que Barakiel lo vería a los ojos, y después Bardo diría, pero ella lo ama en el fondo, y solo el tiempo la hará ver, que usted no es mala persona, y no fue su culpa, lo que le pasó a su madre, créame, hasta cierto punto sé cómo debe ser esta situación. Ante esto Barakiel se sorprendería, y después diría, comprendo eso, pero ¿por qué me dices esto muchacho? A lo que Bardo mientras veía el cielo, y ponía una sonrisa diría, porque yo no sabía que tenía padre hasta hace unos meses, y cuando me enteré, no sabía cómo sentirme, y aunque no lo necesite en gran parte de mi vida, ahora que llego a mi vida, y lo conocí, he interactuado algunas veces con él, y me di cuenta de que no es mal tipo, además también mi madre tuvo el mismo destino que la madre de Akeno, el destino la arrebató de este mundo, pero gracias al tiempo en que comencé a interactuar con él, me di cuenta de que no era mala persona, y lo que le pasó a mi madre, aunque tampoco la conocí, no fue su culpa. Ante esto Barakiel se sorprendería por esas palabras, pero más al ver la madurez en su mirada, por lo que él pondría una sonrisa, y después diría, entonces, es cierto, él es el hijo de Monkey D. Korag, donde Barakiel después diría, tal vez tengas razón muchacho, así él después se giraría, y diría, cuida mucho a mi hija, eres importante para ella, como ella para ti, donde Bardo diría, le prometo que Akeno jamás volverá a derramar una lágrima, así Barakiel se pondría feliz, y después diría, eso me da gusto, así él se iría de ahí, y después Akeno saldría, y escucharía lo que le dijo Bardo a su padre, por lo que ella diría, Bardo-kun, pero después Bardo la vería, y en eso ella diría, ¿en verdad, piensas eso de tu padre? A lo que Bardo con una gran sonrisa le diría que sí, de esta manera ella se sorprendería, y al igual que la historia original, ella le prepararía una comida a Barakiel, quien escoltaría a Odín de regreso a Asgard, mientras que Akeno y Bardo tendrían un momento en la cocina, al día siguiente.
Bardo iría con Ikaros de visita a algunos lugares antiguos de la isla de Kuo, donde se encontraban algunos castillos antiguos donde se podrían realizar visitas, mientras que también en sus interiores, se realizarían varios festivales con muchos puestos de todo tipo, desde regalos, ropa, comida, y adornos para casa, donde Bardo le compraría a Ikaros un collar y una pulsera con un ángel, así como también un anillo con unas palabras que expresaban la unión entre dos personas. Donde Ikaros se sonrojaría mucho por esos detalles de Bardo, y después ella lo tomaría de la mano, y estarían paseando por todos esos lugares, donde también irían a uno donde estarían teniendo lugar un concurso de música, donde ambos estarían disfrutando de ella mientras se encontraban sentados en un parque sentados en una misma manta. Al otro día, Rías y Bardo tendrían también su cita, donde Bardo llevaría a Rías a un parque de diversiones. Donde Rías estaría fascinada por los juegos donde habían parejas, donde ella tomaría del brazo a Bardo, y después un fotógrafo les tomaría varias fotos, pero después Bardo y Rías subirían a los juegos que iban mucho más rápidos, donde Bardo estaría divirtiéndose mucho, pero Rías estaría asustada por la velocidad a la que iba el juego, pero después ambos entrarían a una casa del terror, donde Rías estaría muy asustada, pero tomaría valor para impresionar a Bardo. Y después Bardo estaría divirtiéndose al ver todos los horrores que habían en esa casa, así ambos después irían a comer, y luego irían a un partido de béisbol, el cual le gustaba a Rías, ya que su padre y su hermano a veces desde que era niña veían muchos partidos del mundo humano, donde Bardo notaría la felicidad en la cara de Rías, por lo que Bardo también se pondría feliz por eso, pero después uno de los jugadores golpearía la pelota muy lejos, donde el equipo que le gustaba a Rías no podría atraparla. Así esta pasaría por encima de todo el estadio, pero después Bardo daría un gran salto, y la atraparía, así sorprendiendo a todos, pero causando que el equipo de Rías ganara, donde ellos firmarían la pelota, así como una playera y un bat, a lo que Bardo se la daría a Rías, y ella se pondría feliz por eso, mientras también se sonrojaba, por lo que ella le daría un beso a Bardo, pero después ambos escaparían de ahí, mientras eran perseguidos por los fans del equipo contrario, todo mientras Bardo se iba riendo. Mientras que Rías iba ruborizada con una gran sonrisa, después Bardo tendría una cita con Ninfu, donde ambos irían a acampar a una isla con grandes selvas, donde también se encontraban dinosaurios, por lo que Bardo diría que esto sería divertido, así Bardo y Ninfu irían con otros campistas, donde todos se quedarían en las zonas más seguras, pero Ninfu querría ver a los dinosaurios, por lo que Bardo con una gran sonrisa la llevaría, así ellos irían a la zona de crías, donde habrían varios dinosaurios herbívoros cuidando sus huevos, mientras otros cuidaban a sus crías, desde Diplodocus hasta Triceratops, donde Ninfu estaría maravillada por eso, pero después serían atacados por un tiranosaurio Rex, pero Bardo lo dejaría fuera de combate, y después le diría a Ninfu que si no tenía curiosidad de saber a qué sabía la carne de dinosaurio, por lo que ella se sorprendería, pero diría que sí, así Bardo cocinaría al tiranosaurio. Y después Ninfu y Bardo comerían unas grandes brochetas de tiranosaurio al carbón, donde seguirían viendo a los demás dinosaurios, pero después ellos irían a unas aguas termales, donde encima de ellas, habrían figuras de otros animales prehistóricos dibujadas en el techo, por lo que Bardo tomaría algunas rocas de estas, y después se las daría a Ninfu para que las tuviera de recuerdo, así ella se sonrojaría por eso, pero después regresarían a donde estaban los demás campistas, luego, Kateria y Bardo tendrían su cita, donde Kateria llevaría a Bardo a una isla donde habrían encontrado recientemente rastros de una civilización antigua dentro de una pirámides egipcias, donde viajarían por todos esos desiertos en camellos, donde ambos se divertirían por la rapidez de los camellos, y luego se dirigirían a un lugar que era conocido como el Valle de las Ballenas, donde les dirían que en ese lugar había un gran mar interior hace millones de años, pero este al retirarse dejó al descubierto muchos restos de animales prehistóricos, entre ellos ancestros de las ballenas modernas, donde Bardo vería sus fósiles, y después diría, wow, pero si son igual de grandes que los reyes marinos, donde Kateria diría, es increíble, si de por sí los reyes marinos ya eran aterradores, estas ballenas eran más grandes y más aterradoras, pero después también les mostrarían tumbas de antiguos reyes que dominaban esos reinos en otras épocas, cuando recién habían explorado otras zonas del mundo, donde Bardo diría, que los envolvían en varias vendas, y les dejaban varios artefactos como ofrenda,
isla, es increíble, donde Kateria también se sorprendería de ver a las momias, pero después ellos viajarían a otra isla, donde habría un castillo perteneciente a un conde que se convirtió en vampiro, el cual tenía una gran rivalidad con un científico, que era conocido por cazar monstruos, donde ellos también visitarían otro castillo de un doctor que construyó un monstruo con varias partes de cuerpos humanos, donde al final el monstruo mostró ser más humano que el propio hombre que lo habría creado, así Kateria se habría fascinado por esto, ya que le gustaban ese tipo de cosas, pero después también les mostrarían los restos del hombre que cazó a todos estos monstruos, los cuales tenían en parte una composición humana, pero en otra una composición de máquinas, así dejando sorprendido a Bardo, donde él se imaginaría tener partes robóticas, pero después ambos regresarían a la isla de Kuo, donde Bardo le daría de regalo a Kateria unos libros que narraban la historia más a fondo del conde Drácula, Murray, y el monstruo Frankenstein, donde ella se sonrojaría por los detalles de Bardo. Al día siguiente, Koneko y Bardo tendrían su cita, donde ambos irían a un zoológico, donde ambos verían a los grandes animales salvajes que tenían ahí, desde elefantes, hasta algunos reyes marinos que tenían en un acuario debajo de ahí, así Koneko y Bardo verían cómo alimentaban a unos, donde todos estarían en unas bancas, mientras los cuidadores ponían un gran pez muerto encima del estanque, y después un rey marino saldría del agua, y después brincaría para atrapar al cadáver del tiburón, donde este al caer al agua, salpicaría una gran cantidad de agua, que mojaría a todos, así Koneko y Bardo se pondrían felices, donde sus bancas bajarían, y después todos lograrían ver desde abajo del agua, cómo es que el rey marino se alimentaba, después ellos irían en unos camiones, y estarían viajando por unas grandes planicies, mientras veían a unas grandes aves no voladoras correr junto a su camión, así ellos llegarían a la zona de los felinos, donde los felinos estarían cazando a su presa, donde Bardo lograría ver un tigre blanco, y después él le diría a Koneko que ese tigre era blanco, tan bello como el pelaje de su modo necómata, donde ella se sorprendería, pero se sonrojaría, donde después ellos irían a alimentar a las jirafas y a los hipopótamos, donde les darían frutas, mientras Koneko se sorprendería de ver cómo los hipopótamos se comían todas las frutas, pero después ellos verían también cómo alimentaban a unas tortugas caimán, donde Bardo envolvería su mano en haki, y después la pondría en la boca de la tortuga, la cual la cerraría, dejando a todos sorprendidos, pero asustados, donde la pequeña tortuga después daría un chillido de dolor, donde Bardo se reiría, y después se comería parte de la fruta que habían llevado para la tortuga, donde ésta se enojaría, y después comenzaría a golpear a Bardo, donde le dejaría varios chichones en su cabeza, donde le señalaría con su mano que la comida era de ella, mientras la tortuga le sacaba la lengua, así Bardo se enojaría, pero Koneko se reiría, así ambos irían a comer, pero Bardo vería unos peluches de tigre blanco, por lo que los compraría, y se los daría a Koneko, donde ella se sonrojaría por eso. Al día siguiente, Bardo tendría una cita con Xenovia, donde ambos irían a una isla parecida a Waterseven, donde habrían varios canales que serían toboganes que recorrían una gran distancia de toda la isla, convirtiéndose así en el parque acuático más grande de la historia, donde Xenovia y Bardo se subirían en una balsa juntos, y después se comenzarían a desplazar por un gran tobogán, mientras más personas a su alrededor también se estarían divirtiendo, así Xenovia estaba a punto de caer, pero Bardo la sujetaría, y después la jalaría hacia él, donde la abrazaría, y ella se sonrojaría. Pero ambos seguirían emocionándose por el viaje en tobogán, donde al final llegarían a una enorme alberca, así ellos seguirían a la siguiente atracción, donde entrarían a una gran alberca que producía olas, donde Bardo y Xenovia subirían juntos a una moto acuática, y después comenzarían a surfear a través de las olas, mientras Xenovia iba abrazando a Bardo, pero después cambiarían de lugar, y en eso Xenovia sería quien estaría manejando la moto acuática, mientras Bardo la abrazaba, donde ella se sonrojaría por eso. Después, ambos irían a unas grandes tirolesas, donde estarían recorriendo gran parte de las otras albercas, donde al llegar al final, llegarían a una alberca donde habrían varios delfines, donde al caer, estos los ayudarían a subir, así Bardo y Xenovia subirían a unos delfines, y después comenzarían a nadar con ellos en el agua, donde al caer la noche, Bardo y Xenovia irían a una zona donde se estaba llevando a cabo un concurso de comida, donde Bardo entraría y después él comenzaría a comer, donde sería el ganador
valor, y después recibiría como premio una estatua de un rey marino, el cual tendría arriba de su espalda una sirena con el tridente de Poseidón, donde Bardo se la regalaría a Xenovia, y ella se sonrojaría por esto. Al día siguiente sería el turno de Rosways, donde ella traería a su Pegaso, donde Bardo se sorprendería, pero se emocionaría. Así Rosways y Bardo subirían a ella, y después Rosways y Bardo comenzarían a explorar todos los cielos, donde Bardo estaría fascinado, mientras iba sujetando a Rosways, quien estaría sonrojada por eso, pero después con ayuda de su magia irían a visitar otros reinos, donde Bardo tendría estrellas en sus ojos al ver todo el espacio, y los meteoritos, donde ellos llegarían a un reino de fantasías, donde visitarían a varios seres, desde gnomos, hobbits, trolls, y duendes, pero también llegarían a una área, donde una gran parte de las casas estaban hechas de dulce, por lo que Bardo se emocionaría. Pero se comenzaría a comer algunas casas, donde los habitantes de la Villa Dulce se enojarían, pero Rosways se disculparía, así ellos regresarían a la Tierra, donde Bardo llevaría a Rosways en su Pegaso a unas cuevas, donde habían materiales preciosos y cristalinos formados por el agua, donde Rosways se quedaría fascinada por ver todas esas cavernas, y más al ver cómo brillaban con la luz del agua, que reflejaba los rayos del sol, donde Bardo tomaría una roca de varios cristales, dando una apariencia bicolor, así ambos después irían a comer la comida favorita de Rosways, la cual serían los helados, pero al pasear por ahí, ella vería un atuendo que le gustaría mucho, por lo que Bardo se lo compraría, a lo que Rosways se sonrojaría por eso, pero después Bardo le diría que también tenía otro regalo, así él le daría una de las piedras que recogió en la caverna, la cual tendría una forma de caballo con alas, parecido a su Pegaso, donde ella al recibir la ropa que le compró Bardo, al igual que esa roca pensaría, siempre soñé con hacer esto con mi querido novio, así ella tomaría del brazo a Bardo, y comenzarían a caminar juntos por toda la playa, mientras volverían a subir al Pegaso de Rosways, y después ellos surcarían el cielo oscuro, mientras la luz de la luna iluminaba la estatua de Pegaso que le regaló Bardo a Rosways, dando una bioluminiscencia hermosa, que haría que los ojos de Rosways brillaran, así Bardo mientras iba domando al Pegaso sería abrazado por Rosways, donde ella no dejaría de poner fuerza, y después Bardo pondría una gran sonrisa, mientras ambos seguían volando por los cielos nocturnos, pero después al llegar a una estrella, mientras Bardo estaba sorprendido, Rosways diría, mientras estaba muy sonrojada y nerviosa, Bardo-san, a lo que él diría, sí, ¿qué pasa? A lo que Rosways, mientras tomaba valor, después tomaría un respiro, y en eso diría, ¿tú quieres ser mi novio? Así Bardo se sorprendería por eso. Mientras Rosways tendría sus ojos cerrados por la pena, a lo que Bardo después pondría una gran sonrisa, y en eso diría, claro, a lo que ella después los abriría, y en eso diría, ¿en serio? Donde Bardo después diría, sí Rosways, de hecho, tú eres la primera que me lo pide, así ella se sorprendería, y luego diría, ¿de verdad? A lo que Bardo diría, así es, Icaros, y las demás me dicen que soy de ellas, pero ninguna me había comentado eso, así Rosways se sorprendería. Pero después ella se pondría feliz, mientras decía, entonces oficialmente, soy la primer novia de Bardo-san, así ella se pondría feliz, pero después Bardo al ver su felicidad, también recordaría lo que le dijo Odín, así él se acercaría a ella, y después la tomaría de los hombros, a lo que Rosways diría, Bardo-san, Keak, pero después Bardo le daría un beso, así ella se sorprendería, pero se sonrojaría, al mismo tiempo que se ponía muy feliz, donde ella se lo correspondería.